Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, muy contento de estar aquí en el programa. Ya en esta semana final de las elecciones para pasar revista. Como dice el famoso disco, la famosa canción, está llegando la hora. ¿Cómo perfila el PRM las elecciones de este domingo 19 de mayo en términos organizativos, en términos de arbitraje? Habidas cuenta de que se han producido discusiones, debates en torno a la Junta Central Electoral, algunos temas concernientes a la Junta, por ejemplo, con el ejercicio del jefe de la Policía Militar Electoral. ¿Cómo ve el PRM el arbitraje de las elecciones en sentido general? Me parece que el arbitraje ha sido muy sintonizado con lo ideal en cuanto a las relaciones que deben prevalecer siempre entre el administrador del proceso, en este caso la Junta Central Electoral, y los partidos, tanto los de oposición como el partido oficial. Los partidos son protagonistas fundamentales de los procesos electorales y por eso siempre es conveniente escucharlos y al final de cuentas prevalecen los acuerdos dentro del marco, por supuesto, del respeto a la ley, a las resoluciones y los reglamentos del órgano electoral. En ese sentido, pienso que la Junta Central Electoral, su pleno, ha sido muy consecuente con esa visión sobre las relaciones fluidas que deben prevalecer entre el órgano y los partidos políticos. Ha sido algo que yo he planteado siempre. Lo hice durante los 10 años que estuve en la Junta Central Electoral. En esta ocasión la Junta tiene lo que dentro de la doctrina de la administración de los procesos se ha convertido en una frase muy importante en el sentido de que las mejores elecciones para los órganos electorales son las que no tienen competencia o mucha competencia, o las que tienen una gran diferencia entre el que ocupa el primer lugar y los demás. Y en este caso la diferencia es amplísima entre el Partido Revolucionario Moderno y su candidato, el compañero Luis Abinader, y el partido que ocupa el segundo lugar y el tercer lugar en el nivel presidencial. Estamos hablando de una diferencia cercana a los 50 puntos porcentuales, que al final probablemente sea lo que ocurra el próximo domingo. En ese sentido, para un árbitro, cuando la diferencia es tan amplia, no tiene la presión que cuando el proceso, las elecciones son muy competitivas. No obstante eso, el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, frente a la debacle inexplicable para ellos, sufridas en las elecciones del pasado 18 de febrero, en la que ganamos 135 alcaldías, el PRM y aliados, y sobre todo, para los fines del próximo domingo, obtuvimos ahí el 60% de la votación. En ese sentido, el PLD y Fuerza del Pueblo, el PLD porque ha bajado a un nivel de intención de voto sorprendentemente bajo. Estamos hablando de menos de 2 dígitos.
por debajo de 10, en el nivel presidencial me refiero. Y en el caso del Fuerza del Pueblo, con su candidato que fue 3 veces presidente de la República, ahí congelado en el tiempo en 19. En ese sentido, sin lugar a dudas, que hay que buscar una justificación. Y eso es lo que han hecho. En principio fue el tema de la abstención, que ellos siguen apostando a la abstención para también justificar su cuestionamiento al proceso, pero que yo estoy absolutamente convencido que la participación va a ser igual o superior a la de las elecciones del 2016, para no utilizar las del 20, que fueron excepcionales por el tema de la pandemia, pero estamos seguros que tendremos una participación muy superior a la que lo hace en elecciones del nivel presidencial en la región, en sistemas en los que el voto no es obligatorio como el nuestro. Y la participación es importante. Y por eso estamos llamando a los electores, a la juventud, a la mujer y en sentido general al cuerpo electoral a acudir a votar, a cumplir con ese deber sagrado de la democracia de participar, acudir a votar por el candidato o candidata de su preferencia, pero acudir a votar el próximo día 19. Y estoy convencido de que en ese espíritu, en esa voluntad de los ciudadanos dominicanos, de la ciudadanía, de reconocer, valorar la buena gestión del compañero Luis Abinader en la conducción del gobierno dominicano y del Estado. Ese reconocimiento va a conducir a que una gran cantidad de ciudadanos, un porcentaje superior a las elecciones del 16, acudirá a votar ese día y que tendremos una participación significativa. Lo otro es justificación. La Junta ha complacido a la oposición en prácticamente todo lo que le han pedido, lo que es mínimamente razonable en relación con los recintos de votación, los colegios electorales, la eliminación de carpas, que en el pasado el PLD usaba 2 y 3 en cada recinto, es decir, que nadie ha usado más carpa que Fuerza del Pueblo y el PLD, y que ahora de repente ellos se refieren a las carpas como si ellos hubiesen sido candidatos en otros países o en otro planeta y no aquí en el país, o como si no hubiesen gobernado nunca. Y en ese sentido se le complació también y no habrá carpas. En cuanto a la movilidad de la gente, los alrededores de los recintos también. En cuanto a la planificación que ya anunció el Pleno de la Junta Central Electoral, de la garantía de la seguridad del proceso también. En cuanto a que se entreguen las cédulas gratuitas hasta 3 días antes de las elecciones, también. Y nosotros nos fuimos más lejos y planteamos que no, que fuera hasta el mismo día 19, si la Junta podía hacerlo. Todo el apoyo al órgano electoral para que cubra todo el proceso de la mayor transparencia, equidad, libertad y
objetividad. O sea, todo el apoyo se ha brindado y se ha apoyado a los partidos, a los partidos de oposición en todo el sentido de la palabra, porque el propósito del compañero Luis Abinader, nuestro candidato, y del partido, de la dirección del partido, el propósito es que sean las elecciones más íntegras de la historia democrática dominicana. Y estoy seguro que cuando las universidades de Harvard, de Oslo, el Centro Kennedy y demás instituciones que hacen estos estudios presenten su informe sobre integridad electoral en el mundo, la República Dominicana aparecerá por primera vez en uno de los puestos principales, porque el presidente, el compañero Luis Abinader, ha contribuido y su comportamiento ha sido ejemplar en cuanto a cumplir con esos parámetros importantísimos para la integridad de los procesos electorales. Doctor, hay una insistencia de la oposición en cuanto al jefe de la Policía Militar Electoral, le agregan el ingrediente de supuesta participación de militares en campaña y de que la Junta Central Electoral, que ratificó la permanencia del jefe de la Policía Militar Electoral, reconsidere su petición, pero también se le agregó el ingrediente de los motoconchistas. ¿Cómo usted ve este tramo hacia el 19? No, bueno, parte de lo que le decía, de la justificación de la adelantada de la derrota del 19, en la que el compañero Luis Abinader va a ser elegido con una votación de un 70%. Y hay que justificarlo. En ese sentido, hablar de los militares, pero sin absolutamente ninguna prueba en ese sentido, es algo que refleja el estado de frustración, de desesperación de la oposición y cómo no toman la política en serio y entonces se burlan o pretenden burlarse de la inteligencia del pueblo dominicano y de la memoria del pueblo dominicano. La diferencia es que no ha ocurrido lo que ellos hacían, que cada proceso electoral era un reconocimiento al abuso de poder. Aquí no ha habido abuso de poder. No hay un solo hecho que se haya salido de su cauce normal en una gran democracia, en una democracia respetuosa de las instituciones. No existe nada. Mire, no hay ni siquiera una fotografía por primera vez en la historia electoral dominicana en la que aparezca un vehículo del Estado siendo utilizado en una actividad política. Es algo impresionante, porque el presidente se empeñó en eso y se le advirtió que cualquiera que usara un vehículo en el proceso iba a recibir la sanción correspondiente. Es el único proceso, y usted que ha cubierto la Junta Central Electoral durante muchos años, la cubrió durante muchos años, sabe que es un proceso sui generis. La gente ha dicho que son unas elecciones, un proceso electoral aburrido, porque quien le daba mucho sazón en cuanto al movimiento en la calle era el partido oficial. ¿Te recuerda aquellas espectaculares exhibiciones de vehículos de lujo, todos de la misma marca, rotulados con el partido oficial? Un desfile
espectacular derroche que no se ha producido en este proceso. Por eso se ve aburrida, porque en los eventos del presidente se manejan con un criterio de institucionalidad. Se ve aburrida porque ningún funcionario ha salido a hacer planteamientos de uso del poder, y porque nosotros hemos sido los primeros que hemos apoyado cualquier iniciativa de la Junta para garantizar la equidad. Entonces viene el tema de la Policía Militar Electoral. Usted ha cubierto muchas elecciones. Nunca había ocurrido lo del 18 de febrero, que no se produjo un solo incidente en un recinto de votación, pero nadie ha presentado, ningún periodista, y yo le he preguntado a muchos ejecutivos de medios, no hay un solo caso en el que aparezca un incidente en un colegio electoral. Eso no había ocurrido nunca. Pero no hay un ciudadano que haya denunciado que le habló mal un miembro de esa Policía Militar Electoral. No hay nadie, porque era lo contrario. Lo entrenaron para que se dirigieran a la gente de una manera probablemente sorprendente para la gente, que era el comentario de todo el mundo. ¿Cómo lo recibieron a usted cuando fue a votar? La Policía Militar Electoral en la puerta. Señor, o sea, algo impresionante. Y para los observadores extranjeros, hay observadores importantes, amigos, que me destacaron a mí ese comportamiento también. Y sin embargo, cuando uno creía que era lo contrario, que la Policía Militar Electoral iba a recibir el reconocimiento unánime de la ciudad, de los partidos políticos, el PLD y Fuerza del Pueblo se destapan con este tipo de cuestionamiento que, como el pueblo dominicano ya no se deja engañar y que vio la realidad, nadie le ha hecho caso. ¿Usted ha escuchado a alguien que le haya hecho caso al ataque del PLD y Fuerza del Pueblo contra la Policía Militar Electoral? Que además no son deliberativos, simplemente hacen el trabajo de garantizar la seguridad de las calles durante la jornada electoral, especialmente de los recintos de votación, y eso lo hicieron muy bien, pero ellos no son ente deliberativo. Pero ya el presidente de la Junta presentó el plan en ese sentido que elaboraron. Igual que el caso de los recintos, que la oposición pidió que no hubiera personal de los partidos políticos en ellos, y entonces ahora habrá un delegado por partido político con su gafete para atender los temas de cada partido. Eso está muy bien, fue acogido, y nosotros fuimos los primeros que apoyamos todas estas decisiones. Eso no había ocurrido nunca. Mire, la votación más alta que tuvo el PLD en integridad electoral, y yo le doy seguimiento a eso hace años, fue de 44. Siempre ocupó el último o el penúltimo lugar, solo superado por Haití, por Venezuela cuando entró en la última situación de su sistema electoral, y solo superado. Ahora cuando se mida, usted verá que estaremos en uno de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque por primera vez un partido de gobierno asume mucho más que la misma oposición su compromiso que planteó cuando era oposición de contribuir para que las elecciones sean objetivas, transparentes, libres y equitativas. En ese sentido tendremos las elecciones más íntegras de este tiempo en la República Dominicana.
Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. El que ha participado en la actividad política durante mucho tiempo sabe que nunca unas elecciones presidenciales en nuestro país había tenido un grado de civilidad como ahora. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, ex magistrado de la Junta Central Electoral. Doctor, ¿qué espera el PRM en esta recta final ya de las elecciones, del proceso electoral en sí, del cierre de la campaña y de la celebración de los comicios presidencial y congresual? ¿Es necesario, doctor, entonces que usted cree que baje la intensidad o que por el contrario un proceso tan particular como este se enciendan las llamas del proselitismo y de tanto de las campañas negativas como las sucias? No, yo pienso que va a continuar como hasta ahora. Mire, el que ha participado en la actividad política durante mucho tiempo sabe que nunca unas elecciones presidenciales en nuestro país había tenido un grado de civilidad como ahora. Si usted mide el comportamiento de la ciudadanía y de alguna manera de los propios partidos, con excepción del discurso un tanto destructivo del presidente Danilo Medina, que debió ser de motivación a su gente con el tema de las carpas, pero ni siquiera un lenguaje violento se había utilizado en la campaña por parte de los mismos partidos políticos y de los ciudadanos absolutamente nada, ni un solo incidente en estos 3 meses posteriores a las elecciones de febrero. Es un ejemplo de comportamiento cívico de la ciudadanía y de cómo definitivamente se superó la cultura de la confrontación física en los procesos electorales. Somos un país que ha avanzado mucho, que su democracia está consolidada. Y la verdad es que al margen de que el compañero Luis está separado por por el océano Atlántico de la oposición en términos de votación, lo separa el Atlántico. Y en ese sentido, a pesar de ello, no podemos dejar de valorar el comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Siempre tiene su sazoncito al final, campañita que en las redes, campañas negativas o campañas sucias, pero lo más importante es que la República Dominicana está viviendo un estadio similar a la de los países desarrollados con democracias más consolidadas. Ese es el ejemplo de estas elecciones y que será valorado mucho más después que pase la pasión del momentum electoral. Lo otro es, aquí la expectativa que hay para el próximo domingo es, primero, ¿cuál será el porcentaje con el que el compañero Luis Abinader va a ganar las elecciones en primera vuelta?
Ese es un tema. ¿Cuántos senadores obtendrá el Partido Revolucionario Moderno? Que yo le adelanto que será un mínimo de 30. Mínimo de 30. Y otro tema muy importante es quién quedará en segundo lugar. Pienso que es el más interesante. ¿Ganará el segundo lugar Leonel Fernández o lo ganará Danilo Medina? Porque es una competencia entre partidos por el segundo lugar que es vital para cualquiera de los dos partidos. Por eso la verdadera competencia, y pienso que esta semana será más intensa, es entre el PLD y Fuerza del Pueblo. Son los únicos que están compitiendo. Porque cuando se vaya a calcular a cuál de los partidos le corresponderá la segunda casilla, usted tendrá que sumar la votación de las elecciones municipales, que fueron ganadas entre el PLD y Fuerza del Pueblo. El PLD le ganó a Fuerza del Pueblo, probablemente por su estructura orgánica, le ganó ampliamente a Fuerza del Pueblo, en las municipales de febrero. Luego entonces hay que contar la votación en el nivel presidencial del próximo domingo. Probablemente, y conforme a las encuestas, el presidente Fernández sea el más votado frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Hay que ver qué tan amplia será la diferencia en el nivel presidencial entre el presidente Fernández y Abel Martínez. Luego se sumará la votación en el nivel senatorial. Ahí probablemente queden parejos porque a ninguno de los dos les irá muy bien. El PRM va a obtener por lo menos 30. Y en el nivel de diputados, ahí será muy importante. ¿Quién obtendrá más diputados entre el PLD y Fuerza del Pueblo? La sumatoria va a determinar quién queda en segundo lugar. Ese es un tema importante porque tendría un impacto de cara al 2028. ¿Quién será el partido que encabece la oposición? Entonces, también esos resultados catastróficos podrían implicar para después de las elecciones situaciones internas que podrían ser de suma importancia de cara a quienes controlarán ambos partidos a partir de las elecciones del día 19. Doctor, finalmente, ¿cuál es su exhortación con miras a las elecciones de este domingo 19 de mayo? Acudir a votar. Todos los simpatizantes del compañero Luis Abinader, nuestro candidato, esa parte amplísima de los electores que han reconocido una gestión que en el manejo de la crisis sanitaria, en un momento en el que el mundo estaba aterrorizado y en una incertidumbre profunda provocada por el hecho de que la enfermedad era desconocida, su impacto, y ninguno sabíamos si al otro día íbamos a estar vivos. Y en ese momento es que el compañero Luis Abinader asume el poder y enfrenta con valentía este gran desafío y sale vencedor. Y se convierte en el presidente que ha sido reconocido tanto por la Organización Mundial de la Salud, por la FAO, por revistas científicas, como quien ha tenido el mejor desempeño, quien tuvo el mejor desempeño
en América Latina y uno de los 3 países, 3 gobiernos con mejor desempeño en el mundo. Luego, la recuperación, la apertura del país en materia de turismo fue el primero y fue el referente utilizado a nivel mundial y reconocido por las principales organizaciones de turismo. Pero también la apertura en todos los sentidos, pero fue el primer país, el único en América Latina que creció en el año más álgido del COVID-19, al momento de salir del COVID-19. Y luego la amenaza de la crisis alimentaria, en la que nunca faltó absolutamente nada, mientras que en países desarrollados las góndolas se vaciaron, y por ejemplo en Estados Unidos, en muchos estados, no había leche ni siquiera para los infantes. Aquí no faltó absolutamente nada. El manejo de la crisis haitiana, con todo lo que eso implicó, con valentía, todo lo que el compañero Luis advirtió en los diferentes cónclaves mundiales, varias veces Naciones Unidas, fue exactamente lo que ha ido ocurriendo. Exactamente como una fotografía lo presentó y así ha ocurrido. Por eso el reconocimiento de esta semana del liderazgo en las Américas, un reconocimiento también que demuestra el éxito, la entrega, la capacidad de trabajo, la valentía frente a todos los desafíos que han enfrentado y de los cuales ha salido triunfador. Ese motivo para que cada simpatizante del compañero Luis Abinader, cada miembro del Partido Revolucionario Moderno, acuda a votar temprano, acuda ante las urnas a cumplir con ese deber ciudadano, a la juventud, para que la juventud tome partido, participe, la mujer, y yo estoy convencido de que este pueblo, que es un ejemplo de ciudadanía responsable, consciente, un ejemplo en América Latina, sin lugar a dudas, que este pueblo acudirá el 19 a votar y que tendremos una gran participación, porque este es un pueblo que se crece en sus momentos estelares. Así es que el próximo domingo nos vemos ahí ante las urnas para decidir el destino de nuestra nación. Agradecemos su comparecencia, doctor, para hablarle al país de cara al proceso electoral, el enfoque de su partido, de su candidato presidencial, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Proseguimos con nuestro contenido.